Shalom Haverim, Bruchim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el programa de hoy vamos a dar inicio a un nuevo curso sobre Zohar, donde estudiaremos y profundizaremos sobre la misma. La metodología que voy a utilizar es que en primer lugar vamos a leer cada párrafo, después voy a traducir versículo y versículo de este párrafo y después vamos a profundizar cada uno de los versículos. Vamos entonces a dar inicio a la lectura del primer párrafo, página 1 del Tratado Bereshit del Zohar. Es importante que ustedes lo sigan, aunque no lo entiendan. Dicen nuestros sabios que aunque ustedes lo entiendan, su alma, su esencia, sí lo entiende. Por lo tanto, es importante que sigan esta lectura. El Zohar empieza de la siguiente manera. Rabbi Hizkiyaha Pataha Ketiv Keshoshana Benachuchim Man Shoshana Da Knesset Israel Ma Shoshana Di Benachuchim Id Bat Soma Vechiva Uf Knesset Israel Id Batin Verhamei Ma Shoshana Id Bat Lesaralin Uf Knesset Israel Id Bat Lesar Mechilan Derachame Desachila Mikol Sitra Uf Elohim Beacha Mishata Didkar Apikt Lesar Tevin Lesachara Lechnesset Israel Untara La. Entonces, una vez que hemos leído el primer párrafo, vamos a traducir el primero versículo. Fíjate que voy a utilizar la misma metodología cuando voy a explicar algo, para indicar que estamos utilizando página 1 del Tratado Bereshit, párrafo 1, versículo 1, utilizo la siguiente nomenclatura, 1,1,1. Significa que estamos en la primera página, párrafo número 1 y versículo 1. Voy a utilizar entonces una traducción libre del primer versículo para que ustedes lo puedan entender. La traducción del primer versículo es la siguiente. Rabbi Hizkiyaha abrió su discurso con la siguiente enseñanza. Está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Yo soy la rosa del Sharon y el lirio de los valles, como las rosas entre las espinas, así es mi amado entre la doncella. Y sobre este versículo, Rabbi Hizkiyaha pregunta, ¿quién es la rosa a la que se refiere el versículo? Y a su vez responde, es la congregación de Israel, Knesset Israel. Entonces, una vez que hemos traducido una traducción libre del primer versículo, párrafo 1, página 1, entonces vamos a estudiar y analizar la misma. Pero antes de estudiar y analizar, quiero indicarle lo siguiente, y eso lo que indico en el siguiente párrafo. Antes de analizar y explicar el primer versículo, deberías de saber, en primer lugar, que el Zohar fue escrita de forma única, a través de parábolas, y se presenta en arameo, un idioma que se hablaba en los tiempos bíblicos. Y en segundo lugar, deberías de saber que el Zohar, el cual está comprendido por exégesis de drashim bíblicos, organizados según la porción semanal de lectura de la Torah, la Parashiot, nos viene a revelar la dimensión interior de la Torah, lo que está ocultado debajo de la vestimenta, representada por las letras de la Sagrada Torah, revelándonos así los secretos de los mundos superiores. Entonces aquí, antes de dar inicio a explicar, analizar y profundizar el primer versículo, quiero explicarle por qué es complejo entender el Zohar. Y la complejidad viene por dos lados. Número uno viene que el Zohar está escrito en parábolas y en idioma arameo. Después le explicaré por qué está en parábolas. Y en segundo lugar, deben de saber que el Zohar es la esencia interior, la dimensión interior de la Torah. Si bien la Torah está organizada en 5 libros, 52 parashiyot,
De la misma manera, el Zohar tiene la misma estructura, y lo que viene el Zohar a explicarnos es la dimensión interior de la Torah. Es decir, las letras representan las vestimentas y el Zohar su esencia interior. Y lo que nos viene a enseñar son sobre los mundos superiores, como lo verán y como analizaremos durante todo este curso del Zohar. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, pueden efectuarle al info@yisachocon.es. Es importante que comprendas que el Zohar no habla ni una sola palabra refiriendo a nuestro mundo. El Zohar está fundado sobre asuntos espirituales que no toman ni tiempo ni espacio, y por ello se encuentra la dificultad inicial de los estudiantes del Zohar, el cual desean profundizar en su contenido. Otro punto importante que le indico aquí y lo matizo, que el Zohar en ningún momento habla sobre este mundo, el mundo corpóreo. Habla del mundo espiritual. El mundo espiritual no tiene tiempo, no tiene espacio. Y aquí se encuentra la primera dificultad de todos los estudiantes del Zohar que desean iniciar en su profundización de su contenido. Todo el Zohar tiene un propósito: llevar al hombre hasta cierto punto más allá del tiempo y espacio, mientras que experimenta el tiempo y espacio. De esta manera obtendremos una nueva dimensión de la realidad. Debemos experimentar la palabra del Zohar tal como está escrito, no tratando de ponerlo en consonancia con todo lo que sabemos. Debemos esforzarnos en eliminar nuestro conocimiento hasta el momento adquirido, a fin que podamos ser guiados por la sabiduría expresada en la sabiduría del Zohar, y de esta manera podríamos experimentar la dimensión desconocida de la perpetuidad. Experimentarla significa que debe moverse en forma separada del intelecto terrenal. Para ello, para entender la enseñanza del Zohar, en primer lugar debemos descodificar las palabras expresadas en el Zohar. Y una vez que hemos descodificado, entonces se explicará la enseñanza o revelación que nos desea ilustrar el Zohar. Por ello haré un esfuerzo para dar a cada palabra de esta sabiduría su identidad espiritual, basando en el estudio que ha adquirido. Es recomendable que los lectores memoricen el sentido de esta palabra a fondo, ya que es imposible estar repitiéndolas cada vez. Por lo tanto, para poder entender el Zohar, tenemos que decodificar las parábolas. Como expliqué anteriormente, todo el Zohar está escrito en parábolas. ¿Por qué está escrito en parábolas? Voy a explicarle más adelante. Primero, entonces, tenemos que decodificar la parábola. Y una vez que decodificamos cada parábola, entonces se podrá entender el sentido que nos dieron los cabalistas. Por lo tanto, en este curso lo que voy a usar es explicar palabra y palabra. Vamos a decodificar cada uno de ellos. Vamos a entender su decodificación y cómo ha sido codificado. Es importante que ustedes tengan un cuaderno aparte donde ustedes escriban la palabra y su decodificación. De esta manera podrán entender con profundidad el sabiduría del Zohar. Nos explica Rabbi Yehuda Shlag en la esencia de la sabiduría de la Kabbalah que el método de codificación que han utilizado en la Kabbalah es denominado el lenguaje de las ramas. Esto significa que las ramas indican sus raíces espirituales, que son sus matrices, que es necesariamente existe en el mundo superior, pues no existe realidad en el mundo inferior que no se desprenda de su mundo superior. Es decir, ya que he explicado que el Zohar está escrito en parábola, vengo aquí a explicarlo la metodología que han utilizado los cabalistas para decodificar
la información que aparece en el Zohar. Y la metodología que está utilizando nos explica Rabbi Yehuda Ashlag, y hemos estudiado con profundidad en otro curso sobre este tema, es sobre una técnica que se llama raíces y ramas. Es decir, como la rama sale del raíz, por lo tanto, si entendemos su rama, sabremos de qué raíz proviene, porque cada rama proviene de un solo raíz. Y también nos explica Rabbi Yehuda Ashlag que todo lo que aparece aquí en este mundo alude al mundo superior. Nos explica Rabbi Ashlag lo siguiente: como en el caso del sello y su impresión, la raíz del mundo superior obliga a su rama en el mundo inferior a revelar enteramente su forma y característica. Sobre este punto le hemos estudiado ya cuando estudiamos este tratado, que está en otro curso, donde explicamos de la misma manera que tenemos un sello y su impresión. Si yo tomo un sello, le pongo una tinta y lo imprimo sobre una hoja, la impresión es idéntica sobre su sello. Quizás tomo algunas propiedades de la hoja distinta, pero es la misma, es idéntica. Y eso también es lo que pasa en el mundo superior. El mundo superior manda a imprimir igual en el mundo inferior, solamente quizás tomando las propiedades de este mundo, pero es idéntico. Debido a esto, cada rama en este mundo define bien su molde situado en el mundo superior. Es decir, si la raíz está en el mundo superior y la rama está en el mundo inferior, si nosotros analizaremos, estudiaremos, profundizaremos, detallaremos sobre la rama, sabremos de qué raíz proviene. Porque cada rama solamente puede provenir de una sola raíz, mientras que de una raíz puede haber muchas ramas. Por lo tanto, si entendemos bien la rama, sabremos cuál es su raíz. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Los cabalistas hablaron utilizando temas copogonios, utilizando la técnica de raíces y ramas. Por consiguiente, los cabalistas han hallado un vocabulario preestablecido y glosado, suficiente para crear un excelente lenguaje hablado. Esto le permite conversar entre ellos los asuntos en las raíces espirituales mencionados, simplemente la forma tangible en este mundo bien definida para nuestros sentidos físicos. También es importante entender que cuando los cabalistas escriben sus libros y utilizan también la técnica rama y raíces, están para hablar con otros cabalistas para experimentar su conocimiento y su sabiduría. Por lo tanto, es lo mismo que cuando hay un congreso de médicos donde cada uno médico utiliza y explica las técnicas, nueva investigación que ha desarrollado y por lo tanto describe y tiene un lenguaje que puede comunicarse con todos los demás médicos. De la misma manera, los cabalistas han buscado un vocabulario que podrían comunicarse con otro cabalista. Por eso es otra complejidad que tiene los libros del Zohar, porque no está escrito para personas iniciadas, sino está escrito para otros cabalistas de su nivel, para indicar lo que han descubierto, lo que han revelado, para poder ahondar en ese conocimiento. Los lectores entienden la raíz superior hacia la cual señala esta rama física, porque está relacionada con ello, siendo su impresión. Es decir, de la misma manera cuando yo hablo sobre la rama, sobre detalles de este mundo tangible, que vamos a ver que en este caso hablaremos de la rosa, cuando hablamos de la rosa, ya los cabalistas entienden cuál es su raíz espiritual. Así, todos los seres de la creación tangible y toda su instancia han llegado a ello como nombres y palabras bien definidos, indicando las raíces espirituales superiores. Aunque no pueda haber una expresión verbal en un lugar espiritual, pues que está más allá de toda imaginación, estas han ganado el derecho a ser expresadas en palabras a través de sus ramas,
dispuestas ante nosotros, sentidos aquí en el mundo tangible. Es decir, el mundo espiritual no tiene tiempo ni espacio, como explicamos anteriormente. Por lo tanto, tampoco tiene la imaginación que tenemos. Por lo tanto, lo que han hecho los cabalistas es hablar sobre elementos de este mundo. Y sabemos que este elemento de este mundo proviene y su origen viene de los mundos espirituales. Por lo tanto, si voy a hablar sobre alguna propiedad de este mundo físico, entenderé y sabré cuál es su raíz espiritual. Esa es la naturaleza del lenguaje hablado entre los cabalistas, mediante el cual ellos transmiten sus logros espirituales, persona a persona y de generación en generación, tanto en forma oral como escrita. Ellos se entienden uno al otro totalmente, con toda la exactitud que se requiere para análisis en la investigación de la sabiduría. Con definiciones precisas, uno no puede fallar en ello. Esto es así porque cada rama tiene su propia definición natural y única, y esta definición indica hacia su raíz en el mundo superior. Es decir, todo ese preámbulo que le explico aquí es para poder entender el método de codificación que utilizaron para decodificar el Zohar. Por ello, para poder entender el discurso de Rabbi Hizkiyahu, tenemos que saber que todo lo que creó el Creador en este mundo alude y simboliza el secreto y el misterio sublime de la creación en los mundos superiores. Es decir, es muy importante este párrafo para poder entender el discurso de Rabbi Hizkiyahu y también estudiar todo el Zohar posteriormente. Por medio del análisis y estudio de las propiedades que posee la creación en este mundo, la persona puede conocer y entender el modelo de construcción de los mundos superiores. Es decir, de la misma manera como analizaremos más adelante sobre la rosa. Si tomamos la rosa, lo analizamos, lo detallamos, profundizamos en su estructura, entendemos sus propiedades de este mundo, podemos entonces entender y comprender cómo se ha sido construido en los mundos superiores. Y así le voy a guiar en este curso, donde le voy a explicar sobre algunos elementos de este mundo, y una vez que estudiamos, profundizaremos, analizaremos sobre el mismo, podremos entender la estructura de los mundos superiores. En el lenguaje de raíces y rama, la rosa física alude a la presencia divina que es la Shekhinah. Es aquí ya empiezo a decodificar un primer elemento que después lo vamos a analizar con mayor detalle, que para esta introducción, para su entendimiento, ya le estoy dando esa primera información, que es que la rosa física representa la presencia divina que es la Shekhinah. Es importante que esto pongan como el primer punto en su cuaderno que le dije anteriormente, para que ustedes puedan desglosar todas las parábolas y toda la decodificación y codificación que vamos a ver en este estudio. Por ello, en el presente discurso, Rabbi Hizkiyahu menciona 3 ejemplos de la propiedad de la presencia divina, el cual son análogas a la rosa entre las espinas, creada en este mundo tangible. Es decir, vamos a ver una tabla, el cual vamos a analizar con detalle en nuestras clases cuando entremos punto por punto. Analizaremos la rosa física. La rosa física, ¿qué tiene? Está matizada con 2 colores, blancos y rojo. Estos 2 colores aluden en el mundo espiritual, que dijimos que la rosa espiritual, que vamos a ver que es la congregación de Israel, y presencia divina, que es la Shekhinah, representa las 2 propiedades que tiene, que uno es justicia y es misericordia. La segunda propiedad que vemos que tiene una rosa física es que tiene 13 pétalos, que alude al mundo espiritual. En la rosa espiritual
que la presencia divina recibe 3 atributos de misericordia del Patzuf de Iman. Todo eso lo analizaremos con calma en su sitio. Y el tercer elemento que analizamos una goza física, es que la goza física tiene 5 sépalos. Los sépalos son estas hojas gruesas que protegen a las gozas. Los sépalos aluden en el mundo espiritual es que recibe Patzubima 5 hasadim y por medio de ellos se protege de los cáscaras impuras. Es decir, en esta tabla hemos visto el elemento físico que tiene la goza física y a qué se refiere en su mundo espiritual. Para complementar este preámbulo, quisiera explicar la razón de por qué el Zohar fue escrita de forma única a través de parábola. Es decir, ahorita vamos a explicar por qué está escrito en parábola. La razón es la siguiente. El Zohar fue escrito por el rabino Shimon Bar Yochai y Rashbi alrededor del año 150, quien era el alumno conocido de Rabbi Akiva, que vivió entre el año 40 y 135. El rabino Akiva y muchos de sus discípulos fueron torturados y asesinados por los romanos. Al sentirse amenazados por su enseñanza tras la matanza de 24,000 discípulos de Rabbi Akiva, él y el rabino Yehuda ben Baba autorizaron a Rashbi a transmitir a las generaciones futuras la sabiduría que le habían enseñado. Es importante resaltar que Rabbi Shimon Bar Yochai y 4 más fueron los únicos en sobrevivir. Es decir, Rabbi Shimon Bar Yochai era alumno de Rabbi Akiva. Usted sabe muy bien la historia de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva hubo una epidemia que murieron más de 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, el cual lo celebramos entre Pesach y Lag BaOmer. Por eso existen varias leyes de luto en este periodo. Después de la matanza de los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, solamente quedaron 5 alumnos de Rabbi Akiva que tuvieron que escaparse porque los romanos estaban detrás de ellos y tenían una orden de captura. Por lo tanto, no sabían qué hacer. Solamente quedaban 5 personas que tenían el conocimiento que ha sido transmitido de generación a generación hasta Rabbi Akiva y Rabbi Akiva a sus alumnos. ¿Escribirlo o no escribirlo? Si no lo escribimos, entonces se va a olvidar este conocimiento. Pero si lo escribimos, no sabemos si estamos autorizados a escribirlo. Por lo tanto, tomaron la decisión que Yehuda ben Baba lo escriba, porque Yehuda ben Baba sabía escribirlo de una manera de parábolas. Y dijeron, si la persona está meritoria de conocer la dimensión interior de la Torah, entenderá estas parábolas que damos. Si la persona no es meritoria, lo que va a entender parece que es una poesía de las rosas. Tras la captura y encarcelamiento del rabino Akiva, el Rashbi escapó con su hijo Eliezer. Vivieron en una cueva durante 13 años. El rabino Shimon Bar Yochai no le escribió él mismo, sino que transmitió la sabiduría y la forma de alcanzarla, metódicamente dictando su contenido al rabino Abba, quien tenía la habilidad de redactar el Zohar de modo que solo pudieran entenderlos quien fueran dignos de ellos. Bueno, Javerim, hasta aquí vamos a terminar la primera clase. En la siguiente clase, entonces, vamos a decodificar palabra y palabra de este primer versículo, párrafo 1, página 1 del Tratado Bereshit. Cualquier pregunta, inquietud que tengas sobre este curso y también sobre lo que hemos estudiado, pueden efectuarlo al info@isarchoclon.es. Que tengan un Shavuot a todos.